Le pido disculpas a nuestro entrevistado que lo hicimos Sí, esperar un poquito si más. nos está escuchando ya se fue. Desde el viernes lo estamos haciendo esperar, pero bueno, el viernes Bueno, fue un día raro y hoy pasaron cosas, Fefo querido. Perdón, no Fefo, no, Fafo. Pafo. Ahora sí. ¿Cómo andamos? Buenas tardes, Francisco te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Bárbaro, Perfecto. perfecto, un gusto. Bueno, igualmente, un gusto. Muchísimas gracias por este espacio y por tener ganas de conocer un poquito de lo que hago. Bueno, así, para arrancar rápido, ¿qué es lo que hace Fafo? Bueno, mira, miren, digo, voy a hablar en plural. Sí, porque no nos Sí, presenta el perdón, claro, maleducado este, claro. Ricardo acá me acompaña y Ernie, y bueno, está atravesando un momento difícil. Es hincha de River, Muy esa es la bien. realidad. Pero bueno, Estoy presentando mi nuevo disco, este disco llamado Tren, que es un disco que, bueno, vengo trabajando desde el 2023. Es el nuevo material que está disponible en las redes desde hace un tiempo Ujú, y justamente el viernes pasado fue la presentación acá en la ciudad de La Plata, que es de donde soy, eh, la presentación en vivo de este nuevo material. Y bueno, la verdad que es súper feliz. Es el tercer disco de mi etapa solista. Yo anteriormente tuve una banda mucho tiempo que se llamó Luzber y ahora estoy en este nuevo formato solista. Solista que no estoy solo porque en realidad siempre estoy trabajando con otros. Muchas veces en vivo toco en banda, a veces también toco solo en vivo y produzco los discos casi siempre con alguien más. En esta ocasión Tren es el disco que produje íntegramente, que armé la música y que tocamos en estudio con José Sentorbi, con Álvaro Vi y con Andrés Villamil. Y el día viernes, para la presentación en vivo, se sumó a la banda Federico Bogiano, así que, Bogino, perdón, siempre le cambio el nombre. Así que, bueno, nada, estamos hablando de un disco de rock, de canciones de rock. A mí siempre me gustó la música. Yo soy músico y soy profe de música, tengo una escuela de música acá en La Plata. Y bueno, justamente para mí la canción, el hecho de escribir y de tocar siempre fue algo, fueron las dos cosas que más me gustó dentro del arte, digamos. Y bueno, desde muy chiquito recuerdo tener cuadernos que fui llenando con ideas, con acordes y bueno, y todo esto resultó en este formato de, digamos, cantautor, pero ligado al rock. Vieron que la idea del cantautor está medio pegado a Silvio Rodríguez, al Palo Sabina, Serrat. Bueno, en realidad yo me considero un cantautor, pero del rock, digamos, bien. es A lo los palos que me Pandolfo, ¿no? simboliza, digamos, lo que me caracteriza. Y bueno, este es un disco que grabamos en estudio, como les decía, con la banda. Es un disco de 11 canciones, es el formato tradicional, es un CD, lo saqué en CD. No sé si ven, pero sí, se creo que está el refleja. difuminado, este que te hace zoom, pero es el Un bar ojo puede de ser. buey del De un- viejo tren, del tren a gasoil, que sobre todo yo lo tomé mucho el tren que iba de Constitución a La Plata y de La el Plata a Roca, Constitución, el bien ponderado el Roca. Roca, claro, el viejo tren Roca, exactamente, que bueno, es un tren simbolizó mucho en mi vida porque es el tren que yo tomé cuando empecé a estudiar música, ¿no? Con todo lo que eso implica para una persona jugarse a una profesión, digamos, fuera de las tradicionales. Y bueno, ahí cuento en este disco, cuento varias historias que me han pasado directamente en el tren o cosas que han estado ligadas con aquella época, ¿no? Con esta dicotomía que nos pasa, que nos ocurre a los músicos, sobre todo los músicos que no venimos de familias ligadas al arte directamente, ¿no? De la cuestión que por la que pasan todos los pibes, ¿no? También yo soy ahora, como les decía, soy docente de música y muchos de mis alumnos están en esta época de la adolescencia, de ver a qué se van a dedicar, qué van a hacer de sus vidas. Y bueno, una de las grandes dicotomías de mi vida fue eso, ¿no? El hecho de dedicarme a la música y ahora, nada, estar presentando esto, mi tercer disco solista, después también de venir de una gira por Europa, así que bueno, de la tercera gira por Europa también. Así que, bueno, nada, muy contento de esta nueva etapa. A ver, me diste pie a preguntarte un montón de A cosas mí que también. espero acordármelas, pero quiero arrancar por cómo fue la presentación, cómo salió. ¿En dónde? El viernes pasado presentamos en un lugar que se llama Espacio Live, acá en La Plata, y tocamos también con otra banda que se llama Paradoja.
Eh, y bueno, nada, la verdad que una jornada hermosa. Nos agarró la tormenta acá también, Claro. en La Plata, en el horario que la gente tenía que venir. Menos mal porque el lugar estaba atiborrado, no sé si sirve ese término, lleno de A gente, full. explotado de gente. Así que bueno, nada, fue una jornada hermosa desde la convocatoria. Y también, bueno, fue con muchas sorpresas porque yo compartí escenario, bueno, con mi hijo, que él canta, que está empezando a cantar en grupos. También compartí con el Tincho Casado, que es el productor de los primeros dos discos. Es el también conocido como el batero de Lisandro Aricimuño. Mirá. Compartí también, estuvo Martín Musawach, que coincidimos. Martín Musawach es un pianista que es de acá de La Plata, con quien nos criamos, con quien somos amigos desde muy, muy chiquitos, desde que nacimos prácticamente, familias amigas. Y Martín vive en Taiwán, él desarrolló una carrera artística muy grosa en Taiwán, ha ganado Grammys, ha ganado, bueno, nada, le ha ido muy, muy bien allá, se desarrolló en China y en Taiwán. Y bueno, en esta oportunidad coincidimos casualmente porque el sábado se casa, así que estaba acá en la ciudad y vino y tocó. Y bueno, la verdad que para mí fue también como volver a jugar a la pelota con mi viejo amigo. Claro, Fue una despedida de soltero, Eh, va. ¿Cómo? Podría haber sido la despedida de soltero de él. Y fue algo así también, sí, 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 porque aparte de toda su vida siempre estuvo muy ligada a la música, así que es la mejor manera de despedir su soltería. Así que bueno, nada, fue una noche hermosa, la verdad que con muchas sorpresas y cerramos con la murga, los roñosos del patio, que son la murga de una escuela de Bransen, que es del barrio Las Mandarinas, un barrio, bueno, con complicaciones, digamos, como muchos Diferenciados. barrios de la Argentina. mm, Así que, bueno, nada, que haber podido compartir escenario con ellos también para mí es hermoso. Cierra también una razón de ser, ¿no? Esto de que yo siempre que me presento como artista, aclaro que soy músico y que soy también profe de música, porque me parece una manera de estar en el arte, el hecho de enseñar. Es la manera que más me gusta, la verdad. Hay un montón de maneras de desarrollarse dentro del arte, los que son más técnicos, los que laburan de sesionistas, como mi amigo de China, mm. los que son productores, bueno, hay un montón de ramas. Yo me dediqué a la docencia y la verdad que es algo que amo y que siempre valoro. Y también preguntarte en esto que dijiste, el disco lo empezaste en el 2023. ¿El tiempo que se demoró, digamos, en salir o que te tomaste para hacerlo, es un tiempo habitual? ¿Hubo algo en el medio? ¿Estás conforme con lo que el tiempo que te llevó? Bueno, mirá, una cosa que les quiero contar es que nosotros tenemos con mi familia departamento en Samber, Mirá, ahí en Chiosa, a media cuadra. mirá. Ah, de Chiosa. Así que el disco originalmente empezó llamándose Verano del 23 porque empecé a componerlo en el verano del 23. Bien. Después después me di cuenta que también hay una canción de Los Piojos que se llama Verano del 93, era muy parecido, entonces bueno, no quedó como nombre del disco, pero el proyecto para mí se llamó mucho tiempo, por mucho tiempo se llamó Verano del 23. Y está muy ligado a esos veranos en los que yo voy para allá y tengo tiempo para leer mucho y escribir y componer y demás. Eh, y bueno, con respecto a tu pregunta, la verdad es que es un disco, cada disco fue una experiencia distinta, tiene mucho que ver con la época. El disco se terminó llamando Tren porque a mí me parecía que era la canción que más simbolizaba la época La que la época de mi viviste. vida en la Mm. que estoy y de la que yo hablo también ahí, que es otra época. Bueno, eh, la verdad es que hacer un disco no siempre es igual, no siempre es la misma experiencia. En este caso yo tomé un poco como ejemplo, está ahí el ejemplo de La Argentinidad al Palo, que es un disco de Bersuit, Mm, en la que ese es un disco doble, es de sí. los últimos discos dobles que se hicieron, tiene 20 y pico de canciones. Y es un disco que el proyecto se trató de que Bersuit le compuso 365 canciones de un año para el otro a Santaolalla, que era el productor de ese momento de la banda, ¿no? Y bueno, no hice 365, lo que pasa es que también tengamos en cuenta que Bersuit era dedicación completa y eran varios compositores, eran como Claro, cinco, ¿no? claro, claro, claro. En mi Sí, si no caso, sería uno yo por hago día. otras cosas de la vida y llegué a componer unas 100 canciones A la en mierda. estos 3 años que más o menos
En realidad son 2 años los que terminé de componerlo porque Claro, después de para el grabarlo, principio del 25 yo ya lo había compuesto entero y después a partir de ahí lo empecé a producir. claro. Entonces, bueno, nada, fue un disco que me propuse a mí mismo este ejercicio, compuse muchas canciones, traté de que sean todas muy distintas y las que yo entendí que estaban más logradas, las que me parecía que eran más simbólicas y las que creí que estaba bueno que estén, terminaron siendo estas 11, que bueno, nada, son 11 canciones que creo que cada una cuenta una historia distinta, que cada una tiene una onda distinta musical también, que creo que no se parecen. Creo que logré un disco que la verdad que me tiene muy orgulloso. Otros discos han sido distintos, obviamente que cada disco, si vos me entrevistabas cuando yo presenté el disco anterior o el anterior, seguramente yo lo estaba pensando de otra manera. Esta vez también es un disco que produje enteramente yo, que convoqué los músicos y que los músicos tocaron lo que a mí se me había ocurrido y bueno, nada, fue todo un proceso muy lindo y que terminó de cerrar Facu Mirífico, que es el dueño de un estudio hermoso que hay acá en la Ciudad de La Plata, que él lo mezcló y que él lo masterizó, también él lo grabó, entonces toda la parte del audio la hizo él y bueno, la verdad que nada, es un disco que me tiene muy contento y cuando lo escuché en vivo el otro día fue hermoso, Claro, claro. Claro. porque uno cuando produce así a tanto tiempo, ¿no? Es como que en un momento medio que te olvidas de cómo era esto Claro. y cuando lo escuchas en vivo te cierran un montón de cosas. Una cosa, más o menos tenías, dijiste, 100 temas. ¿Cómo es Sí. que nos explique un poquito, al menos yo no entiendo nada, ¿viste? ¿Cómo haces esa selección? ¿Vas combinando un tema con el otro para que se vayan armando? O si no, va este, y bueno, y Tren entró porque cambiaron la vía, qué sé yo. No sé, ¿cómo lo ordenás? Yo creo que los artistas aprendemos mucho, por lo menos yo aprendo mucho de leer de cómo hacen otros artistas, ¿no? O sea, siempre fui un fanático lector de biografías, de entrevistas de otros artistas, a veces inclusive sin conocer mucho de su arte, me gusta saber cómo trabajan y por qué hacen las cosas que hacen, ¿no? Y demás. Eh, y alguna vez había leído de Chico Buarque que él hacía los discos tratando de buscar formatos que después al disco siguiente los reemplazaba, ¿no? Entonces tenía una canción que era de un tipo, no sé, una medio tranquila, que habla de algún tipo de cuestión medio, ponele de protesta o con alguna letra con una cuestión social, ¿no? Lo que sea, ¿no? No tiene por qué ser de protesta panfletaria, ¿no? Sino No, que no. con algún tipo de contenido. Después vos podés tener una canción que sea más tipo el hit, otra canción que sea más la, la, la que sea la más rara o bizarra, ¿no? O, bueno, hay como distintos formatos, o la canción de amor, ¿no? La típica canción de amor. Mira, me olvidé de la que todo el mundo arranca primero, ¿no? Que es la canción de amor. Todo el mundo, todo disco tiene siempre una canción de amor. Eh, Aunque sea cubierta, siempre hay. Bueno, un poco la idea fue esa, ¿no? Tratar de buscar 12, 13 tipos de canciones y después las que más me convencieron de esa. Fue un proceso largo, imagínate No, que no, por eso. duró 2 años y pico. Sí. Y de hecho, de las primeras canciones creo que no quedó ninguna. Quedaron solamente alguna idea o no quedó ninguna, digamos, quedaron ahí en el tintero. Igual las Y tampoco tenés. soy... Igual, ¿Qué? igual las tenés y no las descartás para otro álbum. ¿O Igual no sí? soy mucho de la idea de... No soy muy nostálgico de mis propios temas, la verdad. O sea, O tiraste a la sea, basura o a la papelera de reciclaje 89 canciones. 88. sí, No, sí. encima De así, lo así que como más... Pero ¿por qué dice. no? Escúchame, pará. Vamos a hacer una Un cosa. fenómeno. Pará. Mandalas acá. La No, radio las va a registrar no, y vamos a empezar a no. cobrar con un derecho de autor, loco, nos matan a los comercios con los derechos de autor. Y ellos no cobran un mango después de todo eso. Obvio. A nosotros no nos llega nada más, por supuesto. ¿Viste? No. Por supuesto que no. Y otra. Ojalá nos llegara algo para bancar algo de todas Claro. estas movidas, ¿no? Y te hago otra Eh, pregunta. Nada, pero perdón, Mirá, perdón, Richard, que insista con eso, pero ninguna de decir, che, bueno, para, capaz que esta. eh, Una segunda chance, nada.
Creería que no. ¿Sí? Puede ser que por ahí después, trabajando el próximo disco, me aparezca o me vuelva alguna canción. No, no, la verdad que los temas que yo creo que. No. Para mí, hacer canciones es un oficio. Claro. O Ahí está. sea, Pero por ahí es un podés oficio. tomar una base de una para reflejar otra, Sí, eso eso sí. sí. Ah, bueno. Sí, o puede ser que esté escribiendo algo y me acuerde de algo que había escrito y si no está en ningún tema editado, vale, digamos, Claro. Bien, queda. ahí está. Ahí está, ahí O a está. veces pasa que la letra está bien y la música fue por un lado que por ahí no me termina de convencer, o por ahí terminó la música en un lugar que era muy parecida, ¿no? A otra, entonces en la onda, ¿no? En la característica, y entonces quedó afuera. La verdad es que a mí me parece que hay un montón de temas para escribir. Mira, alguna vez un productor, recuerdo cuando en la época que yo tenía banda, me acuerdo que fuimos a charlas con productores, ¿no? Y esto ellos todos tienen la fórmula que te va a sacar campeón del mundo, y después por ahí las cosas no ocurren tan fácilmente. Claro. Y bueno, en una charla de esas me dice, le pregunta, ¿no? Y che, ¿quién es el compositor? Porque éramos tres en la banda. Entonces, él. ¿Y cómo es tu vida? No, yo estoy casado, tengo hijos, qué sé yo, no Claro. tengo trabajo. No, no, pero te tenés que separar, tenés que estar deprimido, tenés que estar triste, para componer tenés que estar mal. Y yo me quedé mirándolo y digo, ¿por qué? O sea, Claro. sí, obviamente que podés estar mal y hacer un disco o una canción súper bajón, porque todos, la vida, digamos, La vida siempre te es lleva. muy baja, claro. Claro. Pero ¿por qué tiene que ser, ¿no? Desde el lugar del rockstar, todo roto, deprimido, tirado en la calle, ¿no? Claro. Las adicciones, toda esa cuestión que está. Todo eso para mí es ligada al arte, ¿no? No termino la frase, perdón, pero todo eso para mí es también como un imaginario que a veces a los artistas mismos nos hacen mal, ¿no? Porque en definitiva la verdad es que el arte es una actividad que se puede, como dije hoy, se puede desarrollar de un montón de maneras. eh, y también entiendo yo el show business y cómo hay que vender un poco la cosa para afuera, ¿no? Pero en la realidad, en la práctica, si vos no tenés un trabajo, digo, trabajo en la música, si vos no tenés un laburo regular, si no te tomás el tiempo para producir, si no haces las cosas de manera profesional, si no puedes sostener una carrera en el tiempo y demás, tu música, por más que lo hayas hecho en la mejor rotura, a la corta, a la larga, se termina diluyendo, ¿no? O Claro. sea, eh, qué sé yo. Obviamente que hay de todo, hay honrosas excepciones. Amy Winehouse, me viene a la cabeza, una artista de puta madre que, bueno, lamentablemente fue consumida por sus adicciones y sus cosas y sus problemas, y nos la perdimos. Al artista no sabemos los discos que hubiese sacado, ¿no? Claro. Claro. Quizás hubiese hecho grandes discos y nos lo perdimos. Claro. O Es una Kurt lástima. Cobain del caso de un tipo deprimido que hizo grandes cosas y que también no sabemos que hubiese sido de otro, ¿no? De otro formato. Che, Total, yo lo Fafo, prefiero a Charlie vivo. claro. Y Yo lo prefiero a escúchame, Charlie vivo, por más que no esté en claro. las mejores condiciones. Y en esto de que decís, a ver, soy músico y profesor de música, o sea, no lo separás. Viste que generalmente el que sabe componer, el que sabe hacer música, el que sabe de música, todo cómo se compone una canción y demás, viste, siempre está detrás del detalle porque sabe que por ahí hay algo que está haciendo mal, pero la realidad que los que lo consumimos mucho no entendemos, viste. ¿Vos lograste encontrar ese equilibrio? Yo no termino de estar de acuerdo, si me permitís Bien. disentir un poquito con vos. Sí, sí, obvio. Porque para mí la gente, cuando vos comés una buena tortilla de papa, vos no preguntás cómo se hace, pero sabés que está buena. Lo tenés clarísimo, digamos. Nadie te lo tiene que explicar. Con las canciones pasa lo mismo. Todos sabían desde el primer momento que Seminare era un gran tema, digamos. Sí, No sabían por qué, por ahí no tenían la explicación de por qué o la definición técnica, ¿no? Pero es como un buen vino, todos sabemos cuando un vino es rico. Después hay que ver con, qué sé yo, con qué bodega, dónde, la uva de dónde era, qué sé yo. Entonces yo creo que la música no escapa de esa cuestión. Yo creo que todo el mundo sabe de música. El tema es, eh, primero, una gran cuestión es el gusto, ¿no? O sea, por ahí no te gusta determinada música y no tiene por qué gustarte. Después, también quizás una persona no tiene la información, pero en realidad nunca terminas de tener la información completa. O sea, yo no sé por qué algún tema me ha salido más
pegadizo, o la gente le ha gustado más, o ha tenido más puncho, no sé cómo se le dice, y otros quizás no. No lo sé, porque yo todos los hice, soy la misma persona y los hice queriendo que sean grandes temas, ¿no? Sí, pero... Eh, y, y ahí es donde entra la cuestión esta histórica, perdón, Sí, que sí, sí, sí. termino, donde entra esta cuestión histórica, que es la cuestión de hablar de la inspiración, ¿no? Que la inspiración está ligada al Espíritu Santo, directamente, ¿no? Esto es así, es histórico. Sí. Y la música siempre ahí con la relación con la religión es inseparable. Y, y el Espíritu Santo, todo bien, pero yo lo llamo todos los días y el chabón no me atiende, o sea, Algo no habrás es así hecho, tan fácil, ¿no? ¿Eh? algo habrás hecho que no te contesta. Bueno, claro, o sea, claro, o sea, lo que voy es que, digo, el Nano Serrat decía, citando tipos que respeto, maestros, el Nano Ídolos. Serrat decía, si existe la inspiración, a mí me tienen que encontrar laburando. O sea, si yo no me siento a componer, si no leo, si no me informo, si no trato de aprender de otros artistas, si no estoy arriba de la guitarra todo el tiempo, si no aprendo piano, si no aprendo armonía, si no estudio lo que sea, o no decirle estudiar, decirle simplemente estar en el tema, eh, y bueno, no va a bajar el Espíritu Santo, por más que vos le mandes el mensaje. Claro, pero ¿sabés a lo que voy yo? Porque hemos hablado con otros músicos que dicen, no sé, hice una escala de guitarra, pero le erré en determinada nota, ¿viste? Entonces vuelven a hacer toda la canción porque ellos saben que le erraron en esa nota. Entonces vuelven y así están, y una canción que por ahí resolvían, no sé, suponete, en 2 horas, la terminaron haciendo en 5 años. Pero solo porque ellos sabían el error que estaban cometiendo. ¿Me explico? A eso voy más que nada. Bueno, hay un autor que se llama Cohen, que a mí me gusta más cómo habla que cómo compone, Bien, que él dice que eh, Leonard Cohen, no me salía el nombre completo, que él dice que una canción puede tardar una semana o puede tardar años. sí. Pero eso para mí tiene que ver con lo mismo que pasa con un cuadro, lo mismo que pasa con una obra de teatro, con una película, ¿no? Con un guionista de cine, o con García Márquez, que tardó años. El otro día vi la historia de García Márquez que terminó, estaba hasta el cuello de deudas y cuando entregó Cien años de soledad no tenía ni plata para mandarlo por correo. Lo tenía que mandar acá a la Argentina para que se lo editen y no tenía plata para mandarlo a correo. Porque, claro, 500 hojas, no sé cuántas tiene, 700 hojas que tiene Cien años de soledad. Mm. Bueno, eh, o sea, a mí me parece que no todas las obras van a tardar lo mismo en ser hechas y nadie te apura a la hora de hacer una canción. Este es el tema. Bien. O sea, o nadie debería apurarte. Obviamente que, no sé, viste que el Flaco Espineta, no sé si sabían, el Flaco Espineta firmó con la discográfica por Pescado Rabioso por 2 discos. Sí, Y en el medio se separó de la banda. claro. Pescado Rabioso se disolvió. Entonces el segundo disco, él Salió lo con su firmó nombre. como Pescado Rabioso, pero lo compuso todo él. Sí, sí, Porque necesitaba entregar un disco porque si no se comía un juicio, claro. ¿no? O sea, digo, después las necesidades comerciales, o como García Márquez, que tenía que entregar la novela porque no tenía más plata para sobrevivir, lo bancó la mujer ahí hasta último momento, directamente para sobrevivir, ¿no? Estamos hablando, no para, digamos, Sí, sí, sí. necesidades extremas. Mm. Bueno, lo que digo es que las obras pueden tardar el tiempo que tengan que tardar, digamos. O sea, eh, eso sí me puede llegar a pasar. De repente me puede llegar a pasar de las canciones que yo ahora dejé, me puede llegar a pasar que alguna me la encuentre y diga, ah, claro, esta no funcionaba por tal cosa. Eso sí puede ser. Bien. Pero eso dice Leonard Cohen, me parece interesante, ¿no? O sea, como para tomarlo como ejemplo. Después, sí, obviamente que entiendo que hay un montón de gente es más, te voy a decir una cosa. A mí me ha pasado un montón de veces de encontrarme con alumnos o con gente que me viene a hablar de música desde el lado del melómano, ¿no? O sea, hay gente que sabe mucho de música De no escuchar. sé, de quién tocaba en la batería en tal grupo, Mm. no sé, me acuerdo una vez en una entrevista, eh, yo nombré una canción que era Mr. Postman, que yo pensé que era de los Beatles, pero yo me acordaba que la versión estaba grabada por un cuarteto de chicas, de morochas afroamericanas,
Y me acuerdo que en la entrevista, mirá, yo ahora ya me acordé del dato, y el entrevistador me dijo, sí, porque en realidad ese tema es de un cuarteto de Morocha, que no me acuerdo quiénes eran, y después los Beatles grabaron ese tema. Bueno, a mí me había quedado en la memoria mucho más la versión De los de chicos. estas pibas que de los Beatles, de estos otros pibitos de Claro. Liverpool. Sí. Y bueno, nada, esos datos biográficos a mí se me escapan, la verdad, ¿no? O sea, no es lo mismo. La melomanía, que está muy bien, es una disciplina hermosa, no es lo mismo que saber tocar instrumentos, Claro. la verdad. Bueno. Una pregunta ahí que ya para mí con esto cierro y por ahí comentaste que uno de tus hijos te está acompañando, cantando, todo. ¿Qué futuro le ves a él y si crees que va a superar al profesor? Que serías vos en este caso, creo, ¿no? Sí, no solo él, sino que hay un montón de pibes. Yo tengo una escuela, la escuela, no porque sea mía, pero en la escuela tenemos 150 alumnos. A la mierda. O sea, hay una, hay un semillero de músicos acá en la Argentina que es interminable. Yo te decía, para contar, porque yo lo cuento porque no todos los artistas hacemos estas cuestiones. Yo ya es la tercera vez que voy de gira a Europa. Y he andado de gira por un montón de lugares porque yo agarro la guitarra y me voy, no necesito ser mega mainstream o mega famoso para andar de gira por allá. Y me agarro la viola y me voy a tocar allá porque hay un montón de lugares para tocar y demás. De esa manera estuve en Michoacán, en México, estuve en Uruguay, estuve por un montón de provincias de la Argentina. Todavía no he podido ir a tocar a la costa, me encantaría, porque aparte, como les dije, tengo casa allá, me Claro, encantaría en está. algún momento poder concretarlo, Mm. pero he andado por todos lados, ¿no? Por un montón de lugares. Y esa perspectiva del hecho de viajar mucho te pone un poco en dimensión de qué pasa acá en La Plata, que es donde yo vivo, qué pasa en la provincia y qué pasa en la Argentina, ¿no? La Argentina es una productora cultural increíble, increíble. Y la gente, me refiero a los argentinos como nosotros vivimos acá, nosotros nos parece que es normal que haya 50 bandas por cuadra. No es así, pero digo, Sí, ¿no? sí, se Como entiende, se entiende. en la proporción. Y la verdad que no es normal. En el resto del mundo la gente no todo el mundo hace música, no todo el mundo tiene el interés por la música, ¿no? Acá en la Ciudad de La Plata todo el mundo toca. Por eso digo lo de mi escuela, lo digo por lo que pasa acá en la ciudad, ¿no? Porque es una ciudad universitaria, pasa lo mismo también en Córdoba, pasa muy parecido en Rosario, pasa mucho obviamente en Capital. Y cuando vos vas a otras ciudades, como te digo, Ciudad de México, cuando vas a Madrid, cuando vas a Barcelona, a Londres, París, vos te das cuenta que no son todas las ciudades iguales. Mira. No tiene que ver con la historia de la cultura. La cultura es algo que está vivo, es lo que se hace hoy, no es lo que solamente Gardel, que es un fenómeno y que lo adoramos, ¿no? Sino que es lo que pasa hoy. Te vuelvo a decir, acá todo el tiempo hay bandas que salen y salen y salen y salen. La Argentina exporta cultura. Cultura yo hablo de la música porque es lo que más conozco, pero pasa lo mismo con los actores, pasa lo mismo con un montón de disciplinas del arte, ¿no? Eh, y la verdad que esa potencia que tiene la Argentina, y específicamente, vos me lo decías enfocado a la juventud. No sé, recién veía que Milo J explotó un lugar en Nueva York y va a seguir pasando, y no se sorprendan de eso porque va a seguir pasando. Milo J es un pibe que salió del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, no es un pibe que estudió en Oxford, ¿no? Y es ese mismo sistema educativo que por ahí la gente dice, la maestra no te da ni bola, ¿no? Y que lo toman como si fuese una cosa que está en decadencia, que obviamente que tiene un montón de cosas siempre para revisar, pero son pibes que salen de esta cultura, de esta misma patria que parió a Maradona, a Messi, a Gardel, sigue pariendo todo el tiempo futbolistas, músicos, actores, ¿no? Y evidentemente va a ser una cosa interminable. Fafo, queremos agradecerte por el tiempo para charlar con nosotros. Queda pendiente cuando te vengas para tu casa de San Bernardo, que te vengas para acá para San Clemente. Antes de despedirte, quiero pedirte si nos compartís
redes sociales, lugares donde podemos escuchar Tren principalmente, pero también el resto de tus canciones. Bueno, pueden buscarme como Fafo Música. Fafo es el apodo que así me decían de chiquito Bien. y me gusta que se parece a Papo, entonces por eso, como también lo adoro, al maestro de la guitarra argentina, de la guitarra del rock y del blues. Bueno, ese es el apodo. ¿Viste Fafo que te lo dije? Música, pueden encontrarme en Instagram de esa manera o pueden buscar también en Spotify, que también voy a aparecer. Depende de qué lugar del algoritmo, porque Spotify es bastante guachito Sí. y hay veces que las veces que he ido a tocar a España, cuando toqué en Londres y todo eso, No te me pone. quieren buscar y no me encuentran porque estoy lejos, ¿viste cómo pasa con las páginas? Sí. Que cuando vos estás afuera, yo soy tripero, soy de gimnasia. Bien. Y cuando estoy afuera quiero ver los partidos de gimnasia y no te deja. Eso es lo mismo te hace el Spotify con las bandas. Así que si quieren vayan a buscarme como Fafo Música en Instagram y ahí van a encontrar todo lo demás. Yo Y Debería cuando quieran, obviamente, algo me bueno. caigo por ahí con la viola y compartimos unos temas en vivo. De una. Es un tipo inteligente. Obvio. Compartimos al Carlos Timoteo, que no lo nombraste, otro. Y el Un miércoles, pasado mañana, hincha por nosotros. Así que, Fafo, te mandamos un saludo grande y hasta tu Cuando llegada andes, acá a en San serio, Bernardo. cuando en San Bernardo vamos a compartir unos Ahí mates, está. que lo vimos tomando unos ven. Ahí unos está. Olvídate, creo que verdolagas. ya, mira, me parece que septiembre, octubre me voy a algún fin de, así que Dale. Dale, dale. no es muy difícil de congeniar. Ni Excelente. hablar. Ahí así será. Un abrazo grande. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Nos No, vemos. por favor. Vayan a escuchar ahí el disco recién salido. Dale. Excelente. Hacia allí vamos. Entonces, ahí pasaba Fafo, entonces, charlando con nosotros desde La Plata. Daba para seguir un rato No, largo, no, ¿eh? La verdad que... nos fuimos de Sí. tiempo, pero daba, porque no es, Sí. o sea, él podía haber más difundido su Y disco. fue una charla de y cultura. fue charla de cultura.